¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con los músculos del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior, para su estudio, vamos a dividirlos en grandes grupos. El primer grupo que vamos a mencionar o del que vamos a hablar van a ser los músculos pelvitrocantéricos. Vamos a ver los detalles anatómicos de esta región. Vamos a dividir principalmente en músculos posteriores y en músculos anteriores. Los músculos posteriores vamos a tener al piriforme, gemelo superior, gemelo inferior, obturador interno y cuadrado femoral. Y el músculo anterior vamos a hablar o mencionar al obturador externo. El músculo piriforme o piramidal, ambas nomenclaturas o ambos nombres son válidos. Va a tener un origen en la superficie anterior del sacro, entre los agujeros sacros anteriores. La inserción va a ser en la zona medial al borde superior del trocánter mayor del fémur y la función va a ser rotar en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera y abducir el fémur flexionado en la articulación de la cadera. Como detalle anatómico, en su borde inferior se relaciona con la emergencia del nervio isquiático, también conocido o en algunas nomenclaturas aún descrito como ciático. Vuelvo a repetir, un detalle anatómico importante del músculo piriforme o piramidal es que en su borde inferior se relaciona con la emergencia del nervio isquiático, también conocido como ciático. Bien, aquí tenemos al músculo. Como les mencioné, en esta imagen estamos viendo por debajo del borde inferior del músculo piriforme, vamos a encontrar la emergencia del nervio isquiático, también llamado ciático en algunas nomenclaturas antiguas, nomenclatura anatómica internacional actual, nervio isquiático. Bien, el músculo obturador interno se origina de la pared anterolateral de la pelvis. Recordar que existen pelvis verdadera y falsa. Este es o se origina de la pelvis verdadera. Superficie profunda de la membrana obturatriz y huesos circundante. La inserción es en la zona medial del trocánter mayor del fémur y la función va a ser rotar en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera y abduce el fémur flexionado en la articulación de la cadera. Bien, este es el músculo. Vamos a ver su relación. Lo que habíamos mencionado va a generar los movimientos tanto de rotación de la articulación de la cadera y abducción del fémur flexionado sobre la cadera. Bien, el músculo gemelo superior se va a originar de la superficie externa de la espina isquiática y la inserción va a ser a lo largo de la longitud de la superficie superior del tendón obturador interno y la zona medial del trocánter mayor del fémur con el tendón obturador interno. La función, rotar en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera y abduce el fémur flexionado en la articulación de la cadera. Aquí tenemos al músculo. El gemelo inferior se va a originar en la cara superior de la tuberosidad isquiática, inserción a lo largo de la longitud de la superficie inferior del tendón obturador interno y la zona medial del trocánter mayor del fémur con el tendón obturador interno. La función es rotar en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera y abduce el fémur flexionado en la articulación de la cadera. Importante, alguna pregunta que puede desglosarse de estos par de músculos es que el gemelo superior se origina de la espina isquiática principalmente y el gemelo inferior se va a originar de la tuberosidad isquiática.
Ambos tienen una proyección lateral hacia el trocánter mayor del fémur. La inserción entonces sería una pregunta fácil de responder. El origen principalmente es la diferencia. El gemelo, volvemos a repetir, a repasar en esta imagen, el gemelo superior se va a originar de la espina isquiática y el gemelo inferior se va a originar de la tuberosidad isquiática. Pueden ser preguntas importantes en cualquier examen de anatomía. Músculo cuadrado femoral. El origen va a ser en la cara lateral del isquion, justo anterior a la tuberosidad isquiática. La inserción va a ser en el tubérculo cuadrado de la cresta intertrocantérica en la porción proximal del fémur. La función va a ser rotar en sentido lateral el fémur en la articulación de la cadera. Bien, aquí tenemos el músculo representado. Vamos ahora con la siguiente región o el siguiente grupo muscular, que va a ser la región o el grupo glúteo. El músculo glúteo mínimo va a ser el origen, la superficie externa del ilion entre las líneas glúteas inferior y anterior. La inserción, la línea intertrocantérica posterior, cercano al trocánter mayor. La función es abducir el fémur en la articulación de la cadera, mantiene la pelvis asegurada sobre la pierna en apoyo y evita el descenso de la pelvis al lado opuesto durante la marcha y rota medialmente el muslo en la cadera. Bien, aquí tenemos al glúteo mínimo. Glúteo medio se va a originar de la superficie externa del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior. La inserción va a ser en el trocánter mayor del fémur y la función es abducir el fémur en la articulación de la cadera, mantiene la pelvis asegurada sobre la pierna de apoyo, evita el descenso de la pelvis del lado opuesto durante la marcha y rota medialmente el muslo abductor de la cadera. Aquí tenemos pintado en un color verde el glúteo medio y vamos a ver el glúteo máximo. Se va a originar de la fascia que cubre el glúteo medio, superficie externa del ilion, por detrás de la línea glútea posterior, la fascia del erector de la columna, superficie dorsal de la porción inferior del sacro, borde lateral del coxis, superficie externa del ligamento sacrotuberoso. La inserción va a ser en la cara posterior de la cintilla iliotibial, en la fascia lata o el tensor de la fascia lata, y la tuberosidad glútea en la porción proximal al fémur. La función es un extensor potente del fémur flexionado en la articulación de la cadera, estabilizador de la cadera y de las articulaciones de la cadera y la rodilla, abductor y rotación lateral del muslo. Aquí tenemos al glúteo máximo, el músculo tensor de la fascia lata. El origen va a ser la cara lateral de la cresta ilíaca entre la espina ilíaca antero-superior. Inserción, la cintilla iliotibial que pertenece o forma parte de la fascia lata. La función es estabilizar la extensión de la rodilla o estabilizar a la rodilla en su fase de extensión. Aquí tenemos el músculo tensor de la fascia lata. Como podemos ver en la imagen, es un pequeño músculo o unas pequeñas fibras de músculo, y la mayor parte de o la porción, tres porciones de este músculo van a ser un tendón de inserción. Como habíamos mencionado, tiene mucho que ver también el glúteo máximo con la inserción en esta cintilla iliotibial o tendón de la fascia lata, tensor de la fascia lata. Bien, aquí tenemos a los tres músculos, el glúteo mínimo, el glúteo medio y el glúteo máximo. Vamos con los músculos propios del muslo. Vamos a dividirlo en tres compartimientos al muslo: la parte anterolateral o anterior, la parte posterior y la parte medial. La región anteromedial del muslo
Vamos a encontrar en primer lugar al músculo sartorio, que se va a originar de la espina ilíaca anterosuperior. Se va a insertar en la superficie medial de la tibia, justo inferomedial a la tuberosidad tibial, y vamos a tener como función la flexión del músculo en la articulación de la cadera y flexión de la pierna en la articulación de la rodilla. Aquí tenemos el músculo. Esta doble función que tiene de flexión tanto en la articulación de la cadera como en la articulación de la rodilla tiene que ver con el sentido transversal que juega o que tiene este músculo, originándose en una parte externa para dar una inserción en una cara interna o medial, realizando la función de flexión en la articulación de la cadera, pero también una flexión en la articulación de la rodilla. El músculo cuádriceps femoral va a tener 4 bastos. Vamos a hablar primero del vasto recto femoral. Su origen vamos a verlo o vamos a tenerlo en la cabeza recta. Se origina de la espina ilíaca anteroinferior. La cabeza refleja se origina en el ilion, justo por encima del acetábulo. Es importante mencionar que este vasto recto femoral, vamos a tener 2 cabezas. Va a estar formándose el origen en 2 cabezas. Una cabeza recta y una cabeza refleja. La inserción va a ser en el tendón del cuádriceps femoral y la función es flexión del muslo en la articulación de la cadera y extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. En la imagen estamos viendo ambas cabezas. Habíamos mencionado la cabeza recta y la cabeza refleja. Vamos a ver que se fusionan. Realmente es muy poco la separación que existe entre ambas cabezas. Se van a juntar en un vientre muscular para ir a insertarse en el tendón femoral. El músculo cuádriceps femoral, en la versión o en la porción vastomedial, vamos a ver un origen en el fémur, en la parte medial, en la línea intertrocantérica, línea pectínea, labio medial de la línea áspera y línea supracondilia medial. La inserción va a ser en el tendón del músculo cuádriceps femoral, en el borde medial de la patela. La función, como ya lo mencionamos, va a ser la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Aquí tenemos el músculo. Ahora vamos a ver la porción del vasto intermedio. Su origen va a ser 3/3 superiores de la superficie anterior del lateral del fémur. La inserción va a ser el tendón del cuádriceps femoral y va a pertenecer el borde lateral de la rótula y el cóndilo lateral de la tibia. La función es la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Aquí tenemos el músculo. Por último, el vasto lateral va a tener un origen en la parte lateral de la línea intertrocantérica, borde del trocánter mayor, borde lateral de la tuberosidad glútea y labio lateral de la línea áspera. La inserción va a ser en el tendón del cuádriceps y en el borde lateral de la rótula. La extensión de la pierna en la articulación de la rodilla es la función de este músculo. Aquí tenemos al vasto lateral. Bien, vamos a la región medial del muslo. Vamos a hablar primero del músculo pectíneo. La línea pectínea y el hueso adyacente a la pelvis va a ser el origen. La inserción es la línea oblicua que se extiende desde la base del trocánter menor hasta la línea áspera sobre la superficie posterior del fémur proximal. ¿Cuál es la función? Abducir y flexionar el muslo en la articulación de la cadera. Aquí tenemos el músculo. Habíamos mencionado en los videos de osteología que tenían que ver con el fémur
que había un músculo muy fácil de aprender. En el hueso pubis vamos a tener algo que se llama línea pectínea y en el fémur vamos a tener una llamada línea pectínea también. Entonces, origen e inserción del músculo pectíneo, pues el origen va a ser la línea pectínea que pertenece al hueso pubis y la inserción, la línea pectínea sobre el hueso del fémur. El músculo aductor corto, la superficie externa del cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis van a ser su origen. La inserción, la superficie posterior de la porción proximal del fémur y el tercio superior de la línea áspera del fémur. La función es aducir al muslo en la articulación de la cadera. Aquí tenemos el músculo aductor. El músculo aductor largo, su origen es la superficie externa del cuerpo del pubis, justo en la depresión triangular inferior a la cresta púbica y lateral a la sínfisis del pubis. De manera general podemos decir nada más la superficie externa del cuerpo del pubis. La inserción va a ser en la línea áspera, en el tercio medio de la diáfisis del fémur. La función es aducir y rotar en sentido medial, es decir, una rotación interna o rotación medial del muslo en la articulación de la cadera. Aquí tenemos el músculo aductor largo. Y por último, el músculo aductor mayor va a originarse en la parte aductora de la rama isquiopúbica. La inserción va a ser en la superficie posterior de la porción proximal del fémur, línea áspera y línea supracondilia medial del fémur. Y la función va a ser aducir y rotar en sentido medial del muslo la articulación de la cadera. Este es el músculo aductor mayor o aductor magno. Y ahorita vamos a mencionar algo importante sobre este músculo que genera una especie de anillo. Este anillo, que se llama anillo aductor, va a ser para la entrada de la arteria femoral para hacerse posterior y convertirse en la arteria poplítea. Es importante dónde se transforma o dónde cambia de nombre la arteria femoral. Va a ser en el anillo aductor. Bien, vamos con el músculo grácil. El origen es la línea sobre las superficies externas del cuerpo del pubis, la rama inferior del pubis y la rama del isquion. Y la inserción va a ser la superficie medial en la porción proximal de la diáfisis de la tibia. La función es aducir al muslo en la articulación de la cadera y flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. Este es el músculo grácil. Vamos a hablar de detalles anatómicos importantes en esta región, ya que mencionamos los músculos. Vamos a hablar sobre el triángulo femoral. El triángulo femoral es un sitio anatómico en el muslo que contiene el paquete neurovascular del muslo. Importante, vamos a repetirlo. El triángulo femoral va a contener el paquete neurovascular del muslo, que es a la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral. ¿Cuáles van a ser sus límites? El límite superior o borde superior va a estar formado por el ligamento inguinal, el límite medial por el músculo aductor largo y el borde lateral o límite lateral por el músculo sartorio. En esta imagen podemos observar, podemos ver el triángulo femoral, la formación del triángulo femoral, donde vamos a encontrar al paquete neurovascular del muslo. Bien, recordemos arteria femoral, vena femoral y nervio femoral. Límite superior, ligamento inguinal, límite medial va a ser el músculo aductor largo y límite lateral o externo, músculo sartorio. También este triángulo femoral es conocido como el triángulo de Scarpa en nomenclatura antigua o nomenclatura vieja. Vamos a hablar del canal aductor o de Hunter. Este canal aductor o de Hunter
Es un canal aponeurótico, es decir, está formado por aponeurosis muscular. Eh, eh, lo vamos a encontrar o tiene una longitud más o menos de 12 a 14 centímetros. Vamos a encontrar a la arteria femoral, a la vena femoral y al nervio femoral en la porción nervio safeno. Los límites van a ser anterior y medial, el vasto medial del cuádriceps femoral. La pared posterior o el borde posterior va a ser el músculo aductor largo y la pared medial el músculo sartorio. Vamos a ver en esta imagen, en un corte transversal, cómo se está formando el canal aductor o el canal de Hunter. Mencionamos que el músculo sartorio va a ser la pared medial, la pared lateral va a estar formada o la forma el vasto medial y vamos a ver que el piso o la región o el borde posterior, mejor dicho, va a estar formado por el aductor largo. Y vamos a tener aquí la vena femoral, el nervio femoral y la arteria femoral.